Hola chicas, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la mesa redonda. Y como ya lo hice en la sesión pasada, voy a poder explicarles cuál va a ser la organización de esta sesión para que puedan ustedes tener una idea de lo que vamos a hacer y el orden en que lo vamos a hacer. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a empezar viendo un video que no es este, sino es un video que aparece en la carpeta de recursos de mesa redonda en Schoology, en donde tienen que observarlo y luego emitir una opinión. En las indicaciones está que deben emitir dos opiniones, pero en esta clase emitan uno y la segunda pueden hacerlo hasta el día viernes terminada la clase. Luego de hacer eso, como segundo paso, van a escuchar la explicación de la clase, de qué es una mesa redonda. Luego, para pasar al trabajo de investigación personal y concluir con enviar un guión de investigación. Estos 4 pasos son los que van a hacer ustedes entre la clase de hoy y la clase del viernes. Ya les voy a contar cómo. Entonces, si el primer paso es ver el video y participar del foro, voy a pedirles que pongan un rato pausa a este video y puedan remitirse a la carpeta de recursos de Schoology para que puedan ustedes ver el video del foro y emitir su primera participación. ¿Listo? Muy bien, si ya están en esta parte es porque ya han visto el video y ya han emitido su primera opinión. Ahora vamos a empezar con el segundo paso, que es la explicación de lo que es una mesa redonda. Entonces, cuando hablamos de mesa redonda, estamos hablando de una técnica donde se da a conocer el punto de vista de varias personas sobre un tema específico. Eh, Estamos hablando de expertos que comunican sus ideas respecto a un tema seleccionado previamente. Se distingue una mesa redonda de un debate porque en el debate es prácticamente una confrontación entre dos posturas de un mismo tema. Aquí cada experto, digámoslo así, baila con su propio pañuelo. Cada uno emite las ideas que le parecen a él. Y lo que hace simplemente es manifestar lo que ellos piensan de ese tema. No hay una confrontación propiamente. Lo que puede pasar es que una persona esté de acuerdo y la otra no necesariamente. Y no pasa nada porque es el punto de vista personal de cada una. Muy bien. Luego, la mesa redonda es una técnica que el nombre surge dada la leyenda del rey Arturo sobre la mesa redonda justamente. Se dice que el rey Arturo cuando se casa, su suegro le regala una mesa redonda y se la regala con el propósito de que él pueda generar vínculos con las personas de rango medio en su reino con el fin de tomar buenas decisiones para todos. Y bueno, según la leyenda, esto se cumple muy bien porque el rey Arturo fue conocido justamente por tomar decisiones muy sabias en su gobierno. Entonces, en esta mesa no vamos a tener un rey Arturo y no vamos a tener los que dirigían su reino, pero sí vamos a tener expertos, o en este caso expertas. Pero se requiere que estas expertas puedan tener desde un principio 3 ideas muy claras de cuál es su papel. La primera característica que deben tener es que deben discutir sanamente, deben, eh, si alguien no está de acuerdo conmigo en un punto, no se trata de chancar a la persona o porque eso no sería discutir sanamente, simplemente es comunicar los puntos en los que estás de acuerdo, en los que no estás de acuerdo, o cuál es tu enfoque del tema, que también es una parte válida de cómo expresar tus ideas. Otra característica es que deben ser expertos comunicadores y todo lo que conlleva ser un comunicador es transmitir bien las ideas con fluidez, con todas las características del lenguaje para que los demás entiendan lo que yo quiero decir. Colocar ejemplos, citar algunas fuentes para que todo lo que yo diga sea creíble, podrían ser algunas de las cosas. Por último, se requiere participantes o expertos respetuosos, porque sí, vamos a encontrarnos con ideas que no son iguales a las nuestras, como en la vida y como en el mundo, pero se trata de ser respetuosos con lo que escuchemos y valorar aquellas opiniones de los demás porque parten de un ser humano como yo. Entonces, eso es una de las cosas que también se tienen que vivir en una mesa redonda. Bien, ahora voy a darles a conocer cuáles son los pasos
cuando ya se esté ejecutando una mesa redonda. Lo primero que se hace es dar inicio, todos se sientan en la mesa y deben ustedes escoger en el grupo un coordinador. El coordinador va a hacer lo mismo que los demás, solo que va a tener una tarea plus. La tarea plus es justamente ordenarlos a todos con unos papeles, con un papel que va a tener ahora en unos minutos que estoy desarrollando esta diapositiva, allí se los voy a contar. Entonces, en el inicio es importante que todos se sienten en una mesa redonda o en una mesa que permita que el público los vea y que el coordinador tenga un asiento en el que pueda sentirse cómodo para dirigir a todos los participantes de su grupo. Luego, ese es el primer paso. El segundo paso es que se abre la sesión. ¿Cómo se abre la sesión? La coordinadora va a presentar el tema y va a dar la palabra al primer expositor o experto. Ese primer expositor, junto con los demás, incluyendo el propio coordinador, pasan a ser parte del desarrollo, el cuerpo de la presentación. Y bueno, en el final, que es el paso número 4, el coordinador hace un breve resumen de las ideas principales de su equipo. En la última parte, que es el paso 5, es donde el coordinador invita al público a hacer preguntas, comentarios, y si es que alguien del grupo quiere hacerlo, podría hacerlo también, aunque prioritariamente ese tiempo se le da al público que ha estado de espectador en toda esta sesión. Debo recordarles o debo hacer hincapié en que el coordinador no solamente da ese discurso inicial, final y la ronda de preguntas la dirige, sino que él también tiene un papel en el desarrollo. Hace el desarrollo tal y cual lo hacen los demás miembros del grupo. Muy bien. Entonces ahora voy a pasar a contarles cuáles son los temas que vamos a trabajar en esta experiencia de mesa redonda que vamos a vivir. El primer tema es cómo actuar ante una emergencia en la sociedad, el individualismo. Aquí justamente es un tema que está ligado a todo lo que estamos pasando ahora con este problema grande que estamos enfrentando en el Perú y en el mundo. Como segundo tema es un tema mucho más amplio que es la corrupción en América Latina. Allí va a depender de cada expositor qué punto de vista le quiere dar, porque, bueno, es un tema con muchas aristas. Y en cuanto cumplan de hablar con la corrupción en América Latina, está muy bien, dependiendo el aspecto del que quieran enfocarlo. Como tercer punto, responsabilidad social y penal en adolescentes. Este tema, bueno, lo puse porque me parece interesante lo que se vivió hace pocas semanas respecto a esta niña que fue violentada, que acabaron con su vida y el adolescente autor de todo esto y que está detrás, ¿no? Entonces es un buen momento como para plantearnos de repente este tema e investigar y dar puntos de vista al respecto. Luego, el cuarto tema es jóvenes de cristal. Justamente se habla de una generación en la que no se puede decir muchas cosas o todo lo que se dice se malinterpreta o la gente está muy sensible respecto a lo que se pueda decir. Por eso lo denominé de esta forma y pueden encontrar mucha información al respecto de este tema. El último tema son los celulares, deberían ser prohibidos en colegios y centros de trabajo. O sea, hay dos temas aquí, en colegios y centros de trabajo. Entonces aquí también solo les pido, bueno, en colegios sé que la mayoría se va a referir a eso, pero también vayan un poquito más allá de centros de trabajo, porque es un tema muy amplio, hay distintos tipos de trabajo y de repente por allí podrían ustedes generar una opinión al respecto. Los grupos que van a trabajar son los siguientes. Están ahí especificados, son 5 grupos, 3 grupos de 4 integrantes, 2 grupos de 5 integrantes y en cada uno de los grupos, no se olviden, deben coordinar que uno asuma el papel de quien dirige, de coordinador, y el resto, mejor dicho, y todos los demás tienen su tiempo para poder exponer. Entonces, el coordinador, como les digo, asume un papel plus al resto. Pueden ahí, si desean, poner un rato pausa a la diapositiva para seguir leyendo
y luego continúan para que me sigan escuchando. Las reglas de participación son las siguientes. La presentación del tema está a cargo del coordinador y dura 2 minutos. Cada expositor participa 5 minutos cada uno, incluyendo el coordinador. Eso quiere decir que si tenemos grupos de 4, esta parte debe durar 20 minutos y si tenemos grupos de 5, esta parte debe durar 25 minutos. Luego el coordinador hace un breve resumen, también son 2 minutos. Y por último, dirige el coordinador la ronda de preguntas que dura 3 minutos y que prioritariamente es el público quien dirige las preguntas al grupo que acaba de exponer. Ustedes como trabajo van a tener que presentar un guión de participación. Voy a hacer un modelo de hoja de guión de participación y lo voy a juntar en la plataforma para que puedan saber ustedes cómo es que tienen que presentarla. Este guión de participación lo van a trabajar ahora una vez terminemos de explicar esta clase y depende el tema que les ha tocado y como es una participación personal del tema, no es que necesiten ustedes coordinar con otras compañeras del, del grupo. En realidad, mientras se sienten solamente o se conecten las 4 o 5 y entiendan las 5 cuál es el tema, que ya yo un poco les he explicado en la diapositiva de temas, es más que suficiente porque luego el trabajo es personal, porque cada una va a tener una participación individual. Entonces, lo que les pido es hacer este guión de participación. El tiempo, como les digo, que van a tener es terminando esta explicación y la clase del día viernes. El día viernes, si veo mi horario, nos toca, el día viernes nos toca las 2 últimas horas, nos toca de 11:40 a 1 de la tarde. Entonces, ustedes el día viernes a la 1 de la tarde deberían entregarme a mi correo, sea el personal o sea el del colegio, eh, la hoja con el guión de participación. Allí ustedes, bueno, es un formato A4, van a colocar en puntos o en guiones las ideas resumidas que ustedes quieren trabajar. No es necesario colocar al pie de la letra porque no van a leer ese guión, simplemente es una hoja, digamos, de guía para ustedes el mismo día de la participación. Y por último, en esta hoja deberían consignar cuáles son las fuentes que han consultado y los datos que van a usar, porque no solamente se trata de emitir una opinión, sino también de basarse en algunas, no sé, encuestas o estudios o noticias que hayan podido investigar y que les parezcan importantes para sostener lo que ustedes quieren decir. Muy bien, como les dije, la presentación de este guión de participación es el viernes 20 hasta la 1 de la tarde por mi correo. Y bueno, chicas, eso sería todo. Lo que les pido ahora es, no deberían empezar a hacer su investigación si no han visto el video y no han hecho su primera participación en el foro. Su segunda participación en el foro la tienen que hacer hasta el día viernes, antes de la 1 de la tarde. ¿Por qué les digo hasta el día viernes? Porque la segunda participación implica que ustedes comenten una participación de sus compañeras. Entonces, una es particular, propia, pero otra es comentar el que una ya ha hecho. Por eso tienen plazo hasta el día viernes. Muy bien, chicas, entonces creo que manos a la obra, podemos empezar. Lo que les quiero proponer es lo siguiente. Si ustedes por grupos tienen alguna duda del tema o de lo que quieren trabajar, conecten, o sea, díganmelo en el grupo de WhatsApp y yo voy a estar disponible para trabajar con ustedes por Hangouts hoy día en la hora de clase y el viernes también. Entonces nos conectamos allí y por grupos pequeños que sí se puede y ahí vamos despejando las dudas. ¿Ok? Cualquier cosita me escriben al WhatsApp. Un abrazo y empezamos a trabajar.